Bueno, voy a presentar a alguien muy especial porque la conocí muy jovencita y la verdad que me alegra muchísimo que le vaya tan bien en la política porque sé que es una muy buena persona, que es lo más importante y que aparte viene trabajando mucho en distintos lugares porque no es lo mismo estar en una municipalidad que en la legislatura y dispuesta a también, ¿por qué no?, acomodarse a cualquier otro tipo de situación. Bueno, como le pasó a alguien que la representa mucho en esta etapa, que es el Colorado Santilli, que de repente también ha tenido que tomar otra función. Y hablo de Julieta Quintero Llama. ¿Cómo anda, Juli? Muy bien, ¿Bien? Walter, un placer estar acá. A los 25 fue la primera nota. 25, 34 ahora, así que ya pasó un tiempo. ¿Qué pasó en todo este tiempo desde tu experiencia? Primero aprendizaje, muchísimo aprendizaje. ¿Qué fue lo importante? Porque de paso te escuchan mucho, hay muchos jóvenes en La Libertad Avanza. ¿Qué fue lo primero que prestaste atención? Que dijiste, a ver, ¿a quiénes o por qué? No importa el político, pero digo, ¿qué prestaste atención como para ir abriéndote tu camino? No, creo que la experiencia de la gestión pública es una, que la experiencia del Consejo Deliberante en un ámbito legislativo es otra y la legislatura es otra. Y todo eso está trazado por una conversación política que a veces suele ser ingrata, a veces de tensión, a veces de presiones, y bueno, uno va creciendo en esa experiencia en tanto y en cuanto estés dispuesto a ser flexible, a adaptarte y a ir entendiendo cómo va cambiando, ¿no? La sociedad está, digo, en un mundo cada vez más dinámico, más cambiante, y creo que lo importante es no perder esa conversación, esa cercanía con la conversación de las mayorías y no encerrarse en la conversación política que muchas veces suele reducirse. Yo trabajo mucho para estar más atenta a la conversación de la gente que la conversación política. Yo sé que me acuerdo de aquella nota de los 25 años, lo primero que dijiste, yo quiero estar cerca de la gente. Es que creo que, digo, hoy trabajo mucho todo el tema tecnología, bueno, toda esta era revolucionaria que estamos viviendo, que creo que es muy importante, y mi generación vio o está viendo los problemas que la Argentina arrastra hace 40, 50 años, los problemas de este presente, pero por sobre todo a mí me preocupan mucho los problemas que vienen. Y que creo que el desafío de la política y de mi generación política es, obviamente que hay que atender el presente y todo esto que arrastramos, sin duda, con mucho coraje, con mucha firmeza y con mucha convicción y coherencia, que creo que es importante, pero creo que hay un desafío de dejar de ir por detrás de los problemas, ¿no? Creo que la política y mi generación tiene el desafío de anticiparse a los problemas que vienen y empezar a trazar soluciones que sean más innovadoras, que dejen de ir por detrás, que dejen de correr detrás de los problemas. Y yo creo que hoy existen un montón de herramientas para eso, pero por sobre todo hay una convicción de una generación que creo que tiene claro y que lo ha demostrado en los últimos años qué cosas sí y qué cosas no. Digo, de este momento yo tomo un valor muy importante de una generación muy joven que revalorizó el concepto de estabilidad. Me parece que hoy los jóvenes, que son muchos los que fueron artífices de este cambio, ¿no? Del presidente Milei, de todo lo que está sucediendo, hay un valor en la estabilidad, en dejar la inestabilidad, en dejar de saber qué es lo que va a pasar. Y eso se traduce obviamente en vivir o sufrir la inflación como la sufrimos, en no poder acceder a pensar, acceder a la primer vivienda, digo, hay muchas cosas que mi generación hace muchos años padece, y me parece que ahí hay un puntapié importante para construir lo que viene. Vos sabés que de la mano de lo que estás diciendo, bueno, de repente la Unión Cívica Radical comenzó a envejecer y casi que por un momento desapareció. Seguramente volverá a escena de distintas maneras. El peronismo tiende a eso. O sea, los partidos tradicionales tiendan a que no sean acomodados a la nueva etapa. ¿Crees que esto también tiene que ver con los cambios que se producen a la hora del voto? Yo creo que hay varios factores. Punto uno, vivimos en un momento donde todavía convivimos con instituciones del siglo XIX y ciudadanos del siglo XXI. Creo que ahí eso puede alimentar, si la conversación política no se adapta, a una crisis de representatividad que se profundice, que le excede a la Argentina. Creo que pasa en el mundo en general. Me parece que ese es uno de los puntos. Y después tenés espacios como los que estás nombrando, que si uno sigue aferrado a la bandera de siempre, que fue construida hace muchos años y no logra ayornarla a esta realidad y a este dinamismo y a los problemas actuales y futuros, y seguramente van a seguir en una emotividad
muy de novela, pero lejos de la realidad de la gente, como creo que le pasa al kirchnerismo en los últimos años. Porque lo que te ha pasado a vos, que vos siempre estuviste de un mismo lado, aunque cambien los nombres de los partidos políticos, siempre estuviste trabajando en el mismo ideario ideológico, Sí, de claramente. alguna manera, ¿no? Sí, sí. Pero del otro lado hubo, bueno, cambios de todos los colores. ¿Cómo tomás vos? ¿Crees que la nueva política va a tener, de alguna manera, la sensación de que al votante hay que respetarlo de otra forma? Es decir, esto de voy por un lado pero voy a saltar para el otro lado, no me importa que me hayan votado por el partido original donde quisieron estar. ¿Crees que esto va a ir variando? No, yo creo que la gente sabe muy bien lo que hace. Ajá. Cuando tiene que marcar distancia la marca, cuando tiene que marcar cosas que no van bien o que no terminan de convencer, es muy claro. Y cuando tiene que revalidar y cuando tiene que decir, no, es por acá, es muy contundente. Yo creo que la Argentina está viviendo eso. Sí. El resultado del 26 fue una muestra más de eso. ¿No fue también una muestra de querer cambiar por gente joven, por gente que por ahí no sea tan conocida, por gente que la pueda representar de otra manera y no las caras de siempre? Hay un mix de todo, Ajá. sin duda. Pero creo que tiene que ver con dejar de estar atado al pasado. Me parece que tiene que ver con la sociedad moderna de hoy, el hecho de mirar para atrás para tomar las cosas que sirven, las cosas que no tenemos que repetir, pero por sobre todo estar atento a lo que puede suceder mañana. Creo que ahí hay un valor de, quizá sin nostalgia ni rencor, digamos, ¿no? Pero sí apuntando a lo que tiene que suceder. Hoy estás en la Cámara. ¿Cómo ves la legislatura? ¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires? No, creo que estamos frente a la provincia más importante del país, con tremendas potencialidades y que lamentablemente ya va a ser la segunda gestión del gobernador Kicillof, pero que la veo anclada a ese pasado. La veo anclada a ese pasado donde seguramente hay muchas circunstancias cambiantes, pero que lamentablemente el bonaerense hoy, y no lo tengo que decir yo que hago política, digo, lo siente la gente y lo siento como una vecina más todos los días. Hay cuestiones que efectivamente no representan una mejora. Yo creo que Kicillof está lejos de ser la mejora que la provincia de Buenos Aires necesita, pero creo que también el mensaje del domingo que sucedió, que pasó, hay una señal clara de que la provincia de Buenos Aires necesita volver a potenciar todo lo bueno que ya tiene, por sobre todo porque yo creo que los bonaerenses son conscientes de que no hay cambio en la Argentina profundamente como se necesita si no cambia la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que ese fue un poco la señal más clara que nos dejó el 26. ¿Consideras que, sin ir contra Esper, pero bueno, lo que le pasó a Esper, el hecho de no estar, apareció el Colorado y el Colorado sin ni siquiera figurar en la boleta los pasó por arriba? ¿Por qué? Creo que... Colorado Santilli, ¿no? Está claro. Sí, creo que hubo una conjunción de muchas cosas. Ajá. Creo que el resultado del 7 de septiembre, donde mucha gente quizá con su fundamento válido decidió no ir a votar, o estaba indecisa, o apática, o enojada, o sintiendo que en la economía real todavía no veía una mejora suficiente. Muchas cosas con mucho sentido seguramente, porque acá el problema de cada uno de nosotros es lo que nos marca el día a día. Creo que el resultado del 7 de septiembre fue un poco del riesgo de profundizar el pasado al cual la gente en su mayoría no quiere volver. Y al mismo tiempo la capacidad del gobierno y del presidente y de los candidatos de la lista de entender que eso había sido un aprendizaje y que había que ampliar, que había que profundizar esta cuestión de la nueva federalización, ¿no? De entender que hay una mirada más allá del propio sector político que necesitaba ser convocada, que necesitaba que alguien volviera a hablarle. Yo creo que Diego fue la persona que mejor sintetizó esa actitud de apertura que el presidente mostró a la Argentina. Me parece que la incorporación del PRO en la campaña, de volver a convocar ese votante, tenía que suceder y creo que rindió sus frutos. De alguna manera los radicales también se han sentido identificados. Mucha gente. De volver mucha a ese lugar, Mucha ¿no? gente, creo que la actitud de apertura y de aprendizaje del presidente, por sobre todo en sus discursos, en sus acciones de gobierno, creo que fueron muy importantes para construir la victoria del 26. Si te tuviera que preguntar de acá a 2 años, ¿qué te gustaría hacer?
Estoy trabajando y voy a seguir trabajando para consolidar que toda la oposición de la ciudad de La Plata trabaje en una misma mesa, Ajá. en una misma línea política, que ¿Se es puede la lograr? contraria a lo que representa el modelo del kirchnerismo. Ajá. Que yo estoy convencida que esta ciudad elige esa opción. Se- Hay se- que consolidar, por sobre todo, un buen plan de gobierno, hay que consolidar buenos perfiles, buenos equipos, buenos cuadros que representen y que sinteticen todo eso, pero yo trabajo en línea con eso. Antes estaba la cara de Garro, aparecía alguna que otra cara, pero no había demasiadas variantes, digamos, en la Municipalidad de La Plata. Hoy hay ya una lista más que interesante en la cual te puedo sumar tranquilamente para candidatas a Intendente de La Plata. ¿Crees que también desde ese lugar se creció mucho? Que haya variantes, que haya alternativas. Creo que hubo en estos últimos años un refresh, si se quiere, de la Sí, política local, que sí, creo sí. que también se dio en la política Sí, provincial sí. y nacional, en línea con eso. Creo que lo importante es la coherencia en el campo de las ideas. Ajá. Me parece que ese es el criterio básico Qué buena frase. desde donde uno puede construir algo que se solidifique en el tiempo. Me parece que esa base hoy existe, que fue la que trabajó en esta campaña, que fue la que hoy sigue conversando y la que yo veo muchísima convicción de generar un buen proyecto de ciudad que se alinea a lo que está pasando en el país y a lo que no tengo dudas va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Porque me imagino que hoy estás trabajando en la provincia, pero obviamente vas mirando la ciudad casi. No, vivo acá todos casi los días, al unísono. fanática de ¿Cuántos esta años ciudad? ya? Un montón de años aquí. Sí, yo estoy absolutamente en la diaria de esta ciudad. Y todos deseando que aparezca una mujer candidata, ¿por qué no? Candidata a la municipalidad y que pueda llegar al trono alguna vez. Y Nunca para se dio, muchos ¿no? años, muchos años. Para el 27 va a ser 145 años de historia de esta ciudad, que eso no sucedió. Pero creo que lo más importante es encontrar el mejor proyecto de ciudad que respete el legado de esta ciudad, digo yo, ¿no? Esta ciudad fue planificada, diseñada, ejecutada con una Totalmente. planificación absolutamente diferente al resto del país, incluso es la capital de la provincia de Buenos Aires, y yo creo que lo que tenemos que consolidar en una mesa política amplia, con mucha humildad, con mucha grandeza, con mucha convicción, es el hecho de seguir ese legado, entendiendo que tenemos que consolidar una visión para trazar una planificación para ejecutarla y que eso se convierta en la realidad cotidiana de los platenses. Me parece que eso es lo más fundamental, que ese es el punto central de lo que tiene que suceder estos 2 años, que muchísimo trabajo por delante, obviamente cada uno en su rol, en el Consejo Deliberante, en la legislatura, militantes, referentes, vecinos, digo, hay un trabajo enorme por hacer, pero creo que el primer escalón de esa escalera hoy existe, que es la coherencia política y el respeto también entre las diferentes personas que ocupamos eso. Mi amigo Martín seguramente me va a entender, pero en el fútbol están las divisiones inferiores para llegar a primera. Y cuando te escucho, por momentos escucho a la persona que estuvo en el Consejo Deliberante, por momentos ya escucho a la persona que estuvo en la legislatura. Es como de alguna manera escuchar a alguien que ya fue caminando cada uno de esos lugares y en donde uno puede recoger un montón de experiencias que pueden servir para el futuro en el lugar que te toque, ¿no? ¿Es así? ¿Lo fuiste asimilando? ¿Lo fuiste...? Sí, creo que es esta pregunta que me hiciste al comienzo. Creo que lo tomo en la vida y obviamente la política forma parte de mi filosofía de vida, Sí. o en realidad no la política, sino como esta cuestión de la vocación por el servicio público o por el servicio hacia el otro. Yo creo en el aprendizaje constante. Creo que el mundo además hoy nos desafía a seguir aprendiendo todo el tiempo cosas distintas. Soy una fanática de buscar herramientas diferentes que se ayornen a los problemas que van sucediendo y que pueden profundizarse. Y en esa línea es lo que también hago en mi conversación política o en todo lo que... los proyectos que genero en la legislatura, los debates en los que me gusta involucrarme, las ideas que me gusta aportar a las mesas con vecinos o con políticos o en los roles que ocupo. ¿Sabés por qué te lo dije? Porque te vi a los 25, pasaron 10 años por ahí, y de repente yo te escucho hoy y no tiene nada que ver con aquello que escuchaba en aquel momento. Pero es bueno eso, no, igual, ¿no? sí, Porque pero hay un aprendizaje. no, Yo creo que si no... ¿A qué lo comparo? Sí, Mirá, sí. mirá dónde voy. Que acá se sientan muchísimos políticos, lo que escucho año tras año, tras año, tras año, y pasan 20 años, siguen diciendo lo mismo. O sea, es como que no han aprendido nada salvo un libreto.
Y vos como que de repente te internaste en la Ciudad de La Plata, conocés la provincia de Buenos Aires y abarcás una serie de temas que por ahí otros les pasa de largo. Eso quiere decir que no estás en la función solamente porque te puede gustar o porque te sirve, sino porque querés de cada lugar ir tomando cosas para seguir nutriéndote como política, ¿no? Sí, es lo que intento transmitirle al equipo que me acompaña diariamente, a mi hijo, digo, por eso forma parte... ¿Cuánto tiene tu hijo ya? 6 años. 6 forma años. parte de ¿Platense la no? vida, platense. Platense. Forma parte de la vida. Yo creo que este mundo que vivimos, y más aún el que va a profundizarse en los próximos años, requiere de una convicción humana fuertísima, que es la capacidad de ser flexible, de adaptarse, de entender los diferentes tiempos y de adecuar las soluciones que busquemos para la vida y asimismo para la política y sin dudas para las gestiones. Yo creo que hay una potencialidad hermosa y enorme para que acotemos esas brechas que hoy a veces a uno le duele entender que hoy, digo, una persona, no sé, quizás resuelve de forma privada o accediendo a una página de internet comprarse algo y al otro día está resuelto, y que piense en tener que hacer un trámite en el municipio o un trámite en la provincia de Buenos Aires y que sea algo como no tengo ganas de hacer esto, claro, ¿viste? Claro. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Me parece que todo eso se puede saldar y que eso le va a hacer bien a la sociedad en general, y yo apunto a trabajar en eso. Gracias por haber venido y déjame cerrar de esta manera. La conocí de Purreta, digamos, ya pasaron 10 años y es muy lindo escuchar cuando los políticos aprenden y van por más. ¿Por qué? Porque no es ambición barata, al revés. Es querer nutrirse, ¿para qué? Para después ejecutar las cosas que a vos te puedan servir del otro lado. Gracias por haber venido, Julieta. Muchas gracias a vos No por el hablamos de espacio. cuestiones provinciales, ni de leyes, había un montón de cosas, pero Muchas quería cosas, que volvemos. la gente está bueno que te conozca desde el otro costado, del Sí. costado humano, y sobre todo que vaya conociendo tu pensamiento de cara a lo que se viene, ¿no? Muchísimos desafíos tiene la provincia de Buenos Aires y la ciudad de La Plata, y en eso vamos a trabajar, seguro. Muchas gracias. Gracias a vos. Cerramos aquí, nos vamos en Estudio Único, una linda charla con Julieta, a quien quiero mucho, y es un lindo ejemplo para tomar a todos los jóvenes que están del otro lado y que piensan que todo está perdido. No, nada está perdido. Lo que hay que hacer es renovarse y tratar de buscar lo mejor por el país. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el lunes próximo.